Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase sobre perímetro y área de polígonos irregulares. Recordemos que un polígono era aquella figura plana, cerrada, formada por 3 o más segmentos. Los polígonos irregulares son aquellos que tienen tanto sus lados como ángulos de diferente medida. Y entre ellos tenemos a los que tienen 3 lados, es decir, al triángulo isósceles, al triángulo escaleno, los cuadriláteros como el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio, y todas aquellas figuras que tienen 5 o más de 5 lados, que sería el pentágono irregular, hexágono irregular, etc. Entonces tenemos aquí el triángulo y tenemos diferentes tipos de triángulos que son irregulares. Habíamos dicho el triángulo isósceles, el triángulo escaleno. Podríamos decir también el triángulo obtusángulo. Bien, entonces para calcular el perímetro de estos triángulos tenemos que sumar la medida de sus 3 lados. Entonces el perímetro sería lado más lado más lado. Y para calcular el área, nosotros tendremos que multiplicar la base por la altura. La base y su altura. Entonces tenemos que el área del triángulo es base por altura dividido para 2. También tenemos al rectángulo. Para calcular el perímetro del rectángulo, nosotros vamos a sumar sus 4 lados. Y para calcular el área, multiplicaremos la base por la altura. El romboide es otro polígono irregular. Su perímetro se calcula sumando sus 4 lados y el área se calcula multiplicando la base por la altura. El rombo se calcula el perímetro sumando sus 4 lados y para calcular el área debemos multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor dividida para 2. En el caso del trapecio, para calcular el perímetro tenemos que sumar sus 4 lados y para calcular el área tenemos que sumar la base mayor más la base menor por la altura dividido para 2. Ejemplo, calcular el perímetro y área del siguiente polígono. Para calcular el perímetro sumaremos sus 3 lados, es decir, 9 más 9 más 5. El perímetro de este triángulo es 23 centímetros. Para calcular el área multiplicaremos la base por la altura dividido para 2. La base es 5, la altura es 8 dividido para 2. Obtenemos que es 20 centímetros cuadrados. En el caso de esta figura, para calcular el perímetro, sumaremos todos sus lados, es decir, 5 más 12 más 5 más 12, obtenemos 34 centímetros. Y el área es la base por la altura, es decir, 5 por 9,2 igual 46 centímetros cuadrados. En el siguiente ejemplo nos piden calcular el perímetro y el área del siguiente polígono. En este caso tenemos un rombo que tiene todos sus lados de la misma medida, es decir, todos miden 5,7 metros. Para calcular el perímetro sumamos todos sus 4 lados, es decir, 5,7 más 5,7 más 5,7 y finalmente 5,7. El resultado del perímetro es 22,8 metros. Para calcular el área multiplicamos la diagonal mayor por la diagonal menor dividida por 2. En este caso la diagonal mayor mide 1000 centímetros y la diagonal menor mide 6 metros. Para poder realizar esta operación tenemos que trabajar con unidades iguales, es decir, 6 metros los convertimos a centímetros o 1000 centímetros lo convertimos a metros. En este caso, como estamos trabajando con el perímetro en metros, vamos a convertir los 1000 centímetros a metros y nos quedaría que 1000 centímetros convertidos a metros tenemos 10 metros por 6 dividido para 2 y entonces
Simplificando nos da 5 por 6, 30. El área de este rombo ha sido de 30 metros cuadrados. En este otro ejemplo nos piden calcular el perímetro y el área de este trapecio. El perímetro, como sabemos, es la suma de todos sus lados y sumando nos da 32 milímetros. El área es base mayor más base menor por altura dividido por 2. Sustituimos valores, sumamos, simplificamos y la respuesta nos da 48 milímetros cuadrados. En este ejemplo nos piden calcular el perímetro y área de este rectángulo. Tenemos que la base mide 7 medios decímetros y la altura 4 tercios decímetros. El perímetro lo calculamos sumando sus lados. Como tenemos fracciones homogéneas, podemos sumar 4 más 4, 8, 8 tercios, 7 más 7, 14 medios. Realizando la operación, obtenemos que el perímetro mide 29 tercios decímetros. El área se calcula multiplicando la base por la altura, la base 7 medios, la altura 4 tercios. Obtenemos que la respuesta del área sería 14 tercios de decímetros. Para calcular el perímetro del siguiente polígono irregular, tenemos que sumar todos sus lados. En este caso, tenemos un polígono irregular que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Entonces, sumando todos sus lados, obtenemos que la respuesta es 9,1 centímetro.